La Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala agradece y reconoce el trabajo que los médicos realizan frente a esta pandemia de COVID-19. El mejor médico es el que inspira esperanza. Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala te da la bienvenida a este posteducativo Motivo de Consulta. Contaremos con la presencia de ginecólogos y subespecialistas miembros de AGOG para dar respuesta de una forma clara, rápida y sencilla a uno de los principales motivos de consulta de nuestra mujer guatemalteca. Hola, ¿cómo están? Les saluda el Dr. Percy Marroquín, miembro de la Asociación de Ginecología y Obstetricia, con especialidad en medicina materno-fetal. El día de hoy platicaremos acerca de la diabetes gestacional. ¿Cuál es la definición de diabetes gestacional? Muchas se preguntarán en qué consiste o qué es la diabetes gestacional. Es una intolerancia a los carbohidratos de diferentes grados de severidad que se manifiesta o se detecta por primera vez durante el embarazo. Es diferente a la diabetes que preexiste antes del embarazo, ¿verdad? Y la cual también puede afectar el embarazo, pero de una manera diferente. ¿Qué causa la diabetes gestacional? ¿Cuál es la causa de la diabetes gestacional? La diabetes gestacional es un trastorno en que se involucran principalmente hormonas como la insulina, ¿sí? La cual tiene durante el embarazo oposición por hormonas que se producen en el embarazo. Una de estas hormonas es el lactógeno placentario, que es una hormona que se produce en la placenta y va a bloquear la función de la insulina. También la progesterona al final del embarazo es otra hormona que también se produce en la placenta, bloquea el efecto de la insulina. Hay pacientes que ya tienen una resistencia a la insulina antes de quedar embarazada y estos factores predisponen a que aparezca la diabetes durante el embarazo. También otros problemas como la obesidad, ¿sí? Comer a deshoras o una dieta inadecuada durante el embarazo nos va a predisponer a que ésta aparezca. ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer diabetes gestacional? ¿Cuáles son los factores que nos predisponen o nos ponen en riesgo para padecer diabetes? De un 2 a un 8% de todas las embarazadas aparecerá la diabetes durante el embarazo. Y de todas estas, un 10% puede persistir con la diabetes después de que nace el bebé. Es importante entonces saber quién o qué paciente está en riesgo de padecer la diabetes durante el embarazo. Son todas aquellas pacientes, como habíamos mencionado, que tienen obesidad, historia de diabetes en la familia en primer grado, si la mamá o el papá padece de diabetes, pacientes que quedan embarazadas arriba de los 30 años, pacientes que han padecido de algún síndrome metabólico o resistencia a la insulina previo al embarazo, quienes tienen una pobre historia obstétrica, es decir, la que ha padecido diabetes del embarazo en otros embarazos o ha tenido fetos muy grandes, es decir, bebés que pesan más de 9 libras. También aquellas que durante el embarazo anterior han tenido procesos de presión alta durante el embarazo. Todos estos factores los tiene que tomar en cuenta tu ginecólogo en tus primeras consultas prenatales e interrogar acerca de esto para saber si tú estás en riesgo de padecer diabetes del embarazo por primera vez o si repite en este nuevo embarazo la diabetes. ¿Qué efectos tiene la diabetes gestacional en la madre? La diabetes gestacional tiene efectos tanto en la madre como en el feto. En esta oportunidad nos centraremos en qué le pasa a la madre. Lógicamente, la diabetes va a consistir en un aumento de la insulina durante el embarazo, ¿verdad? Y una resistencia a ella. Es decir, que cada vez que consumimos alimentos se produce una cantidad de insulina, pero hay una resistencia a la insulina por los factores hormonales que te había mencionado.
Entonces, esta situación hace que no utilicemos el azúcar como combustible para nuestras células y se utilizan las grasas. Esto puede causar efectos como cetoacidosis, es decir, una alta concentración de azúcar en la sangre y formación de cuerpos cetónicos, que son los productos que se producen por efecto de consumir grasa en vez de azúcar. Esto puede conllevar a situaciones adversas a la madre, ¿verdad? Que se deben de tratar específicamente por un ginecólogo y que se deben de tratar. Aparte de esto, pueden haber otras situaciones o complicaciones menores, como tener un exceso de líquido amniótico y un aumento más grande del abdomen, ¿sí? Aumento del peso corporal, aumentan los riesgos de otras complicaciones, no solo de la diabetes, sino que pueden aparecer también trastornos como la preeclampsia, es decir, trastornos de aumento de la presión arterial durante el embarazo. Esto principalmente ocurre en la madre. ¿Qué efectos tiene la diabetes gestacional en el bebé? Bien, ya platicamos de los efectos en la madre. Ahora vamos a hablar los efectos en el feto. El exceso de azúcar en la sangre materna se transfiere al bebé. Esto produce que el bebé crezca demasiado acumulando mucho tejido graso, lo que hace un aumento en el peso del bebé y obtenemos bebés de más de 9 libras, lo cual puede dificultar esto al momento de un parto normal, como una distocia de hombros, es decir, que el gran tamaño del bebé puede hacer que se obstruya el parto al enclavarse los hombros en la pelvis de la madre al momento del parto, como lo había mencionado. Otra de las situaciones es que aumenta el líquido amniótico y esto puede causar, ¿verdad?, problemas como una ruptura prematura de membranas por el exceso de líquido, lo cual tendríamos un parto antes de tiempo. El bebé o expuesto a exceso de azúcar también tiene un enlentecimiento en su maduración pulmonar, lo cual cuando tenemos un bebé muy cerca de la premadurez o prematuro, tiene más complicaciones pulmonares que otros bebés. Y lo más importante, muchas de estos bebés pueden incluso morir dentro del vientre materno por la exposición a excesivos niveles de azúcar o a disminuciones excesivas de azúcar. Esto sucede cuando la madre tiene ayunos muy prolongados y puede existir este proceso en el cual hay disminución de movimientos y luego hay una muerte fetal por ese trastorno metabólico que tiene la madre. Es por eso que es muy importante que esta madre lleve un control adecuado de la diabetes. Hay otros problemas que pueden suceder antes de que la mujer quede embarazada cuando hay diabetes preexistente al embarazo, como un aumento en las anomalías fetales, es decir, malformaciones fetales, una mayor tasa de abortos, ¿sí? Pero estas en situaciones cuando la diabetes existe antes de que la mujer quede embarazada. Es por eso que desde el inicio del embarazo se deben hacer controles adecuados y ver qué pacientes están en riesgo de, ya sea tener una diabetes previa al embarazo y de las que presentan diabetes durante el embarazo. ¿Cómo se hace el diagnóstico de diabetes gestacional? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Esto es muy importante y esto inicia desde el primer trimestre del embarazo. Cuando tú llegas en tu primera consulta, se te van a hacer niveles de azúcar en sangre. Esto es para saber si existe ya una diabetes previo al embarazo. También se pueden hacer niveles de hemoglobina glicosilada, ya que un aumento arriba de 6.5 eleva los riesgos de una pérdida temprana o aumenta el chance de malformaciones fetales.
En el segundo trimestre se debe de hacer un tamizaje de los niveles de azúcar. Esto puede ser en una sola toma de azúcar y los valores están muy elevados o por encima de lo normal, arriba de 140 miligramos de decilitro, o bien un test que llamamos test de O'Sullivan, en el cual tú debes de tomar una carga ya establecida de azúcar, ¿sí? Y luego se te van a hacer consecutivamente niveles de azúcar a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Si encontramos más de 2 niveles arriba de lo normal, vamos a encontrar que nos enfrentamos a una diabetes gestacional. Este tamizaje se debe realizar entre las 24 y 28 semanas de embarazo para establecer el tratamiento apropiado y evitar todas las complicaciones, ya sea en la madre y en el feto. Es por eso que siempre debes de estar atento a todas las recomendaciones y llevar tus laboratorios en orden durante el control prenatal. ¿Cuál es el tratamiento de diabetes gestacional? Bien, hemos llegado al punto en cómo debe de ser el tratamiento de la diabetes en el embarazo. Este tratamiento debe ser multidisciplinario, es decir, que va a actuar tu ginecólogo, el nutricionista y el endocrinólogo. Entre ellos 3 van a llevar tu caso dependiendo de la severidad de tu diabetes. En los casos más leves puede ser que solo la dieta o el ejercicio o en la combinación de ambos puedas controlar los niveles de azúcar. Cuando ya tenemos niveles más altos, podemos incluso optar por medicamentos tomados, los cuales sí deben de ser prescritos y calculados por tu médico ginecólogo. Eso es muy importante para un control adecuado. Es muy importante que entiendas que si estás medicada, no quiere decir que abandonemos lo otro, es decir, el ejercicio y la dieta, ya que solo la combinación de los 3 va a regular el azúcar. Y luego vienen los casos severos, que incluso para encontrar una mejor solución se debe de hospitalizar al paciente, ya que se deben de hacer chequeos de azúcar inclusive 3 veces al día y iniciar el proceso de administrar insulina, que se calcula en base a tu peso, ¿sí? Y a la edad del embarazo que tú llevas. Es decir, ya debe de ser un tratamiento muy controlado. Es por eso que esta paciente debe de ser hospitalizada. Cuando ya está regulado esos niveles de azúcar, pues tú podrás regresar a casa y seguir con el esquema que te prescribe el médico. En estos casos, si tú llegas a controlar tu azúcar a niveles adecuados, los riesgos que puedes tener tú o el bebé disminuyen considerablemente e inclusive disminuir el riesgo tanto para la madre como para el feto. ¿Cuál es la mejor vía de nacimiento en una madre con diabetes gestacional? Bien, hemos llegado al momento del fin del embarazo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver ese embarazo? La diabetes no contraindica el parto normal. De hecho, es la mejor vía en esos casos en los cuales la diabetes ha sido muy bien controlada y no tenemos un bebé de grandes dimensiones. Cuando la diabetes no ha sido controlada, también se puede dar parto normal, siempre con el cuidado de mantener el azúcar o los niveles durante el trabajo de parto de forma adecuada. Si tenemos un bebé que excede las 9 libras, probablemente tu ginecólogo te hará la recomendación si el parto o la cesárea es la mejor vía de resolución. ¿Cuáles son sus recomendaciones respecto a diabetes gestacional? ¿Qué te recomendamos al final de toda esta plática de qué debes de hacer? Lo más importante es que te prepares para tu embarazo, es decir, una preconcepción o una consejería preconcepcional, evaluar tus niveles de azúcar frecuentemente o antes de quedar embarazada, le ayudará mucho al médico que si tú padeces de una diabetes antes del embarazo, sea controlada y que cuando se dé el embarazo, disminuir los riesgos de pérdida
fetal o de malformaciones fetales. La otra situación es que lleves un control prenatal desde el inicio de tu embarazo. Esto es muy importante porque vamos a tener los parámetros de comparación y saber cómo se va comportando tu organismo y tu metabolismo durante el embarazo. Es de vital importancia que siempre lleves una vida saludable, es decir, disminuir de peso previo al embarazo, ¿sí? Mantener tu peso y una ganancia de peso adecuada durante el embarazo, y esto va a ser solo si tú tienes una dieta adecuada y un hábito de ejercicio diario. No es dañino el ejercicio durante el embarazo, ya que puedes tener múltiples opciones de ejercicios, los cuales tu médico te recomendará en diferentes situaciones, ya que no todas las pacientes lógicamente pueden hacer el mismo tipo de ejercicio. Otra de las recomendaciones es que siempre lleves puntual tu control prenatal, tus laboratorios y tus chequeos que el médico te recomiende, así como los ultrasonidos, los cuales tú podrás evaluar cómo va el peso del feto y cómo va la cantidad de líquido amniótico, que son puntos muy importantes y que nos pueden dar ya la sospecha de que puedas estar padeciendo una diabetes en el embarazo. Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala agradece tu atención y pone a tu disposición el número telefónico 2360-4858 y el correo electrónico info@agog.com.gt para que te comuniques con nosotros.